colonización simbólica es la barraqueta crujiente bajo el brazo. El si yo no trabajo, no como. Funciona en el facho pobre de la pobla. O como dijo el Lucho, el ex de la lucha. Lo peor es darse cuenta que tu vecino defienda los intereses del patrón. La colonización opera con gatillo fácil. Por la espalda. Mari Mari Pupeñi Pulamien Compuché Incheta David Añir Willy Traro Piñem Mapurve, poeta, creador de acá de la comuna de Cerro Navia, Santiago. Realizamos nuestro trabajo en función de proyectar aspectos fundamentales de la cultura mapuche. Ahí va orientado nuestro trabajo en reforzar aspectos culturales. Como creador hemos tenido la fortuna, la riqueza de compartir nuestra experiencia, nuestro trabajo en las escuelas del Biobío, en las comunidades, participando con dirigentes, intercambiando nuestras reflexiones en las escuelas de las comunidades y también como lo hemos hecho en las poblaciones. Atento, 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 2, 3, 4, 2, 3, 4, me copia. Aló, acá, me copia mi teniente Larragachea, me copia. Informe su QPH, su posición, cambio. Acá 567, le copio, mi general Bernales, en pleno procedimiento persuasivo, mi general, repito, procedimiento exhaustivo en la zona, terroristas reducidos, requisado un mate con alto poder explosivo, mi general, en manos de una anciana. Sí. Guiños de doble tiro y repetición, lo que confirma un tráfico de armas interespaciales. Cambio. Como creadores mapuche, creemos importantísimo celebrar, relevar y conmemorar esta fecha de Hueñultripantu, Huetripantu, en esta situación en la que se está padeciendo hoy, ¿no? Que es este COVID. Y frente a eso, en ese contexto, el Huetripantu es una fecha que nos habla de una nueva etapa, un nuevo ciclo. Así que reforzamos todos esos aspectos a través de nuestro arte, nuestro trabajo, tanto en la ciudad como en el espacio rural. Hacerla cortita, ir al hueso, sin asco, con ajo, puñalada certera, a la médula, a la hiel, con verso punzante, a la tráquea, a la yugular, bajo la piel, con certeza, con dolor, sin tristeza, con amor y odio, sin vergüenza, con ternura, con verdad, con templanza, con la esperanza de la venganza, ir a hacer y decir, hacerla corta. Recuperando memoria, levantando la vista, observando al fascista, al poeta de pelos en el pecho y en la lengua y en el silencio que lo acusa, porque el silencio también es resistencia. Recorre tu tierra Mapu, las esquinas de tu barrio, cruzas el mundo y la cordillera con la mochila cargada de dramas y un lápiz, con un dedo cruzas el mundo y la cordillera. Sé niño, sé joven al fornicar y viejo al enseñar, sin remordimiento los tuyos. Ve, anímate, ya en la cortita. Chato,
Chaltumay.